Hola, un saludo para ti nuevamente, este día el Señor te regala, el Señor me regala, es un día para bendecir al Señor, para darle gracias. Te cuento que hoy te quiero hablar de otro de mis grandes amores, pero este es el principal, el que en muchas ocasiones me ha sacado adelante, me ha consolado, la persona que en los momentos difíciles ha estado siempre, en los momentos en que le he fallado, Él ha estado ahí esperando, y es el Señor, es la Eucaristía. ¿Y por qué te digo esto? Te cuento esto, porque es que en el Evangelio hoy es impresionante el Señor cómo nos habla tan claro de la Eucaristía. Y hoy quisiera darte varias maneras, son 6 maneras de cómo llevar una vida más eucarística. Porque miren las palabras que nos dice el Señor en el Evangelio. Nos dice, por ejemplo, que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Te imaginas? ¿Qué tipo de carne, qué tipo de sangre será entonces para dar vida eterna? Debe ser divina. Y dice el Señor, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No sé si te acuerdas aquel momento en que Jesucristo estaba con la samaritana y Jesucristo le pedía agua, pero a la vez le decía, el agua que yo te daré es aquella agua que te quitará la sed para siempre. Y ella se extrañaba y decía, entonces Señor, dame esa agua, porque esa es la que me interesa, si no tengo que volver por acá. Y ese es el Señor. Cuando el Señor nos da a comer su cuerpo, a beber su sangre, es un alimento que da vida eterna. No es como el alimento que se acaba, como el maná, les decía Jesucristo, el maná que comían vuestros padres. Ellos comieron y murieron, pero no, el pan que yo les daré será vida eterna. Y yo creo que todos nosotros también estamos interesados en que se nos dé ese alimento porque queremos tener una vida verdadera en la eternidad con el Señor. Entonces, el Señor hablándonos sobre el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tiene vida eterna. Y nosotros tenemos que aprender a valorar la Eucaristía, esas maneras de vivir y llevar una vida más eucarística. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, te voy a ir diciendo poco a poco. Primero que todo, hay que aprender a sufrir. ¿Por qué te digo esto? Dice esta ayuda que nos da Catholic Link, nos dice que en cada Eucaristía se renueva el sacrificio de Cristo. Nos enseña que el amor muchas veces implica sufrimiento. Y qué bueno es que tú en cada Eucaristía le puedas llevar algún sacrificio que hayas hecho durante el día, durante la semana al Señor. Qué bueno es que cuando Jesús ofrece su propio sacrificio, nosotros también, aunque sea pequeñito, ofrezcámosle algún sacrificio que nosotros podamos tener. Un problema con el vecino, un problema familiar, una discusión, un insulto o algo que no me gustó y que te cuesta. Ofréceselo al Señor. Qué diferente si nosotros vivimos de esta manera. Que esa pequeña cruz, ese pequeño sufrimiento que Dios permite en nuestra vida durante, puede ser en la semana, puede ser día a día, qué bueno es tomarlo y llevárselo al Señor. Y así aprender a sufrir. Como el Señor se entrega, se sacrifica por nosotros, qué bueno es que nosotros con esos pequeños sacrificios también podamos ofrecerle algo al Señor. ¿Qué otra cosa o de qué manera nosotros podemos seguir llevando esa vida más eucarística? Jesús dice, nos sacia, Él es el pan de vida. Estamos llamados también a calmar el hambre de nuestros hermanos, hambre de amor y comunión. Por eso, la segunda manera es saciar el hambre. Nosotros en cada Eucaristía vemos cómo el Señor se entrega, se ofrece por nosotros, una total donación. Por eso, estamos llamados todos nosotros, así como saciamos esa hambre, esa sed en la Eucaristía, ayudar a saciar la sed de los demás. Este punto quisiera unirlo al siguiente, porque dice entregarse a otros. En la Eucaristía, al repartirse la Eucaristía, Jesús mismo se reparte a todos. Él nos invita a vivir la misma entrega. Y es ahí donde quisiera yo contarte una pequeña reflexión que me decía un día que estaba en el seminario, aquí en Barranquilla, en el seminario Juan 23. Me acuerdo que estaba haciendo una visita a Jesús Eucaristía, estaba de rodillas, dialogando con Él, hablando, charlando.
Y de repente yo me pongo a reflexionar y decía, cuando vengo bastante a la Eucaristía, acompaño a Jesús, es cuando más ganas siento de servirle en los demás. Es cuando más me animo a ayudar a los demás. Es cuando más veo ese rostro que contemplo cara a cara en la Eucaristía. Es esa fuerza, es ese querer ayudar, es ese ver a Jesús en la otra persona que necesita de mi ayuda y una fuerza interior que me mueve a ayudar a los demás. Eso era una experiencia que me pasaba en la capilla del seminario y de verdad que me quedó para siempre. Y decía, bueno, ya sé que si quiero servir a los demás, quiero ayudar a los demás, ya sé con quién tengo que tener un contacto constante, con el Señor, porque desde ahí sacaré las fuerzas, sacaré las ganas de servir al Señor en mis hermanos. Entonces por eso decía que se unían un poquito estas dos maneras de llevar una vida eucarística. Aprender entonces a entregarse a otros como el Señor se entregó por nosotros. ¿Qué otra manera? Por ejemplo, sabernos hermanos. La Eucaristía nos une como cuerpo de Cristo. Recibirla no es un acto individual, nos une como hermanos. Y de hecho San Pablo hace unos días nos estaba hablando a todos nosotros de la necesidad que tenemos. En estas reuniones que teníamos sobre el sínodo, San Pablo nos decía que nos explicaba de cómo las diferentes partes del cuerpo son muy importantes y cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo y Cristo es la cabeza, Cristo es el que nos guía, el que nos va, digamos, indicando hacia dónde debemos ir. Pero todos nosotros formamos un solo cuerpo que es la iglesia. Quizá alguno forma parte, algunos dirán, es que yo soy la parte más importante. No, es que todo nuestro cuerpo es importante, no una más que la otra, todo esencial, todo importante, obviamente con la cabeza Cristo llevándonos como iglesia. Entonces, sabernos que somos hermanos, que estamos luchando en el mismo ejército, estamos luchando una batalla contra el mal y tenemos que unirnos, no desunirnos. Por eso qué importante es sabernos hermanos. El que camina a mi lado, no desconfío de él, porque es mi hermano que camina conmigo, que me ayuda, que me levanta cuando caigo, que yo también ayudo a los demás, que los sostengo, que les cubro la espalda, que cuando caen también los ayudo a levantarse. ¿Por qué? Porque son mis hermanos. ¿Qué otra manera podemos nosotros llevar una vida eucarística? Nos dice vivir la sencillez. Esa sencillez que el Señor constantemente nos las está manifestando. El pan es uno de los alimentos más sencillos. Si Jesús se hizo pan, ¿no estamos nosotros llamados a hacer lo mismo? Sé sencillo, porque tenemos que aparentar, porque tenemos que ostentar en muchas ocasiones. Si el Señor vino a servir, no a ser servido. Si el Señor vino en su humildad, imagínense todo lo que el Señor en su divinidad, imagínense ustedes la grandeza del Señor para hacerse hombre, para hacerse pequeño. En una ocasión el seminario también nos hacían la comparación, muy pobre la comparación, pero de pronto quizá nos ayuda. Nos decía, cuando Dios se hizo hombre, era un poquito parecido, porque nunca se va a poder comparar, decía parecido, imagínense, hay unos gusanos que necesitan ser salvados. Y a ti como hombre te toca hacerte gusano para ir, morir por ellos y salvarlos. Como les digo, es pobre la comparación, el ejemplo, pero nos ayuda en lo más mínimo a entender lo que Dios ha hecho. Algo peor, digamos, en ese sentido de la comparación de hombres con gusanos, no. Dios se hizo hombre, sí, le costó, se sacrificó, pero lo hizo por amor, y eso es todo. Sí, la grandeza es Dios, hacerse hombre. Imagínense ustedes la pequeña y la sencillez en que vivía Dios y quería que nosotros también viviésemos. Entonces, importante este punto para vivir en nuestras vidas, la sencillez. Y por último, el punto de vivir la comunión. Que la comunión no se quede en la misa de domingo. Vive esa común unión con Dios a través de una vida de oración profunda. Qué bueno es que cuando se dice pueden ir en paz, la misa ha terminado, no creamos que ya, nuestro compromiso con el Señor ahí terminó, no. Ahora es cuando comienza el compromiso, cuando nos dicen que podemos ir en paz, porque la idea es continuar con el Señor,
que esa paz que Él nos da, que su presencia que habita en nosotros, que no la perdamos tan fácil. A veces situaciones externas que nos hacen tanto daño, y no puede ser así. No te dejes robar la paz por nadie. Que esa comunión que adquiriste el domingo, que la lleves, que sigas en unión con Dios constantemente a lo largo de tu vida. Te vuelvo y te repito, no te dejes robar la paz por nada ni nadie del mundo, porque es el gran regalo que Dios te da en cada Eucaristía. No permitas que te roban la paz. No dejes que esos ladrones te roben la paz. No. ¿Por qué? Porque es lo más grande que te ha dado el Señor, el tesoro de la paz, el don de la paz, el gran regalo que tú tienes. No te lo dejes robar. Es lo más grande que tú tienes, y eso nos lo da la comunión. Por eso, que podamos vivir de ahora en adelante cada Eucaristía de manera diferente, con muchísimo fervor, aprendiendo grandemente de la palabra. Miren el gran banquete que se da, el banquete de la palabra y el banquete eucarístico, todo en una Eucaristía, y eso nos lo da el Señor. Aprovéchalo, alimenta tu alma necesita de Dios, tu alma necesita alimentarse. No la desampares, no la abandones, ayúdala. Soy el Padre Andrés Andrade, y que el Señor te bendiga siempre.